El sonido de las risas llegaba desde nuestro salón mientras subía las escaleras hacia nuestro apartamento en el centro. 3 voces, todas familiares. Joy y su pandilla de siempre estaban teniendo otra de sus improvisadas sesiones de vino. Miré mi reloj. 7:30 de un martes, temprano incluso para ellas. Empujé la puerta principal, las llaves tintineando contra la madera. La conversación se detuvo de inmediato, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio en la televisión. Joy estaba sentada con las piernas cruzadas en nuestro sofá de cuero, con una copa de vino en una mano y el teléfono en la otra. Dena, encaramada en el reposabrazos a su lado, con esa sonrisa depredadora que siempre lucía cuando intuía un drama. Sierra se repantigaba en mi sillón de lectura, con su propio teléfono ya grabando. «Oh, qué momento tan perfecto», dijo Dena, su voz rebosante de una dulzura artificial. «Justo estábamos hablando de ti, Brent». Dejé mi maletín de trabajo junto a la puerta, observando la botella de vino vacía sobre la mesa de centro. No era su primera ronda. «Buenas noches, señoritas. No dejen que las interrumpa». De hecho, intervino Sierra, ajustando el ángulo de su teléfono, «esto es perfecto». Joy nos estaba contando sobre la vida de casada. Un frío se instaló en mi estómago. Las mejillas de Joy estaban sonrojadas. Si era por el vino o por la vergüenza, no podría decirlo. Evitó mi mirada, centrándose en la pantalla del teléfono que claramente estaba grabando. «Vamos, Joy», la instó Dena, dándole un codazo. «Dile lo que nos acabas de contar sobre lo emocionantes que son tus noches». Permanecí de pie junto a la puerta, aún con la chaqueta puesta. 20 años en la construcción me habían enseñado a leer un ambiente antes de entrar en él. Esta habitación se sentía como una zona de demolición, inestable y peligrosa. «No creo que», comenzó Joy, pero Dena la interrumpió. «No, no, esto es oro puro. Dilo de nuevo, pero más alto esta vez. Haz que suene divertido». Sierra se inclinó hacia adelante, con el teléfono firme en su mano. «Esto va a conseguir tantas visitas. Confía en mí, Joy, eres divertidísima cuando eres sincera». Mi esposa me miró entonces, y por un momento, pensé que podría poner fin al juego que sus amigas estaban jugando. En lugar de eso, tomó un largo sorbo de vino y se giró hacia la cámara de Sierra. «Está bien», dijo, su voz ganando confianza. «¿Quieren saber cómo es realmente la vida de casada? Es volver a casa cada noche a la misma conversación aburrida. Es escuchar a alguien quejarse del hormigón y los permisos de construcción mientras intentas cenar». Dena aplaudió. «Sí, más». Joy se estaba animando, alimentándose de su aliento. «Es estar casada con alguien que piensa que una noche de viernes salvaje es ver el canal de historia e irse a la cama a las 10. Alguien tan predecible, tan absolutamente ordinario que la mitad del tiempo olvidas que está en la habitación». «Cuéntales lo del aniversario», la incitó Sierra, haciendo zoom en el rostro de Joy. «Oh, el aniversario». Joy se rió, un sonido agudo que cortó el aire de la habitación. «Me llevó al mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, pidió la misma comida, contó las mismas historias, incluso llevaba la misma colonia. Me senté allí pensando, ¿esto es todo? ¿Así es como se verá el resto de mi vida?». Yo permanecía perfectamente quieto, viendo a mi esposa actuar para su audiencia. Cada palabra era cuidadosamente elegida para un impacto máximo, diseñada para obtener la mayor reacción de sus amigas y sus teléfonos. Esto no era el vino hablando. Era crueldad calculada. «Pero la mejor parte», continuó Joy, alcanzando su punto álgido, «es como él piensa que es este tipo fuerte y capaz porque trabaja en la construcción. Mientras tanto, ni siquiera puede encargarse de pedir una pizza sin preguntarme qué ingredientes quiero. No es un hombre de verdad. Es como un perro bien adiestrado que trae a casa un sueldo». Dena prácticamente saltaba de alegría. «Vas a hacer que llore de la risa». «Hablo en serio», dijo Joy, mirando directamente a la cámara. «A veces me pregunto qué pasaría si un día simplemente desapareciera. ¿Se daría cuenta siquiera, o simplemente seguiría su pequeña rutina hasta que alguien le dijera que me he ido?». La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido del tráfico fuera de nuestras ventanas. El teléfono de Sierra continuaba grabando,
capturando cada segundo de mi humillación. Podía verme reflejado en la pantalla negra de nuestra televisión. Un hombre de pie en su propio umbral, viendo cómo su matrimonio se disolvía para el entretenimiento de extraños en las redes sociales. No hablé, no reaccioné, no les di la confrontación explosiva que claramente esperaban. En cambio, recogí mi maletín, me di la vuelta y salí por la puerta. «Brent», gritó Joy detrás de mí. Pero yo ya estaba a mitad de las escaleras. En mi camioneta, me senté un momento en el aparcamiento subterráneo de nuestro edificio. Las paredes de hormigón parecían presionarme, pero se sentían más sólidas y fiables que cualquier cosa que me esperara arriba. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico, escribiendo mi propia dirección. El vídeo de las redes sociales de Sierra ya estaba subido, etiquetado con el nombre y la ubicación de Joy. Me lo reenvié a mí mismo y luego guardé una copia en mi almacenamiento en la nube. Llevaba 23 años en la construcción, empecé como peón y ascendí hasta jefe de proyecto. Entendía de planos, muros de carga e integridad estructural. También entendía cuando algo estaba más allá de toda reparación y necesitaba ser demolido por completo. Me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número de nuestra empresa de gestión de propiedades. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, lo había estado desde antes de que Joy y yo nos casáramos. Ella nunca se había molestado en cambiarlo. Dijo que era más fácil dejarme a mí encargarme del papeleo. Esa noche, estaba agradecido por su pereza. Pinnacle Property Management, habla Janet. Hola, Janet. Soy Brent Marrow, del apartamento 412 en el complejo Harbourview. Necesito invocar la cláusula de reubicación de mi contrato de arrendamiento. Oh, hola, señor Marrow. Déjeme buscar su expediente. La cláusula de reubicación. Sí, la veo aquí. Es la disposición para traslados relacionados con el trabajo. Correcto. Así es. Voy a necesitar rescindir el contrato en los próximos 30 días. Necesitaré eso por escrito, junto con la documentación de su empleador. ¿Puede entregármelo mañana? Por supuesto. Lo dejaré a primera hora de la mañana. Terminé la llamada y abrí mis contactos de nuevo. El número de mi abogado estaba enterrado bajo un año de entradas acumuladas, pero finalmente lo encontré. David Chen se había encargado del trabajo legal cuando entré como socio en mi empresa de construcción. Era meticuloso, discreto y estaba disponible fuera de horario por el precio adecuado. David, soy Brent Marrow. Necesito solicitar el divorcio y necesito hacerlo esta noche. La conversación duró 20 minutos. David hizo las preguntas correctas, tomó notas y prometió tener la documentación preliminar lista por la mañana. No pidió detalles sobre por qué tenía tanta prisa, que era una de las razones por las que me gustaba trabajar con él. Mi última llamada fue a mi capataz, Tommy Rodríguez. Tommy llevaba más tiempo en nuestra empresa que nadie y entendía el negocio de la construcción mejor que la mayoría de la gente entendía a sus propias familias. Tommy, soy Brent. Necesito un favor y va a sonar extraño. Más extraño que la vez que me hiciste construir una habitación secreta detrás de una estantería. ¿Dispara? Necesito que documentes una oportunidad de trabajo fuera del estado. Algo que requeriría una reubicación inmediata. ¿Puedes hacer que eso suceda en papel? Tommy guardó silencio por un momento. ¿Esto es por Joy? Sí. Considéralo hecho. Tendré algo con aspecto oficial listo para las 7 de la mañana de mañana. Arranqué mi camioneta y salí del aparcamiento, dejando nuestro edificio atrás. La ciudad se veía diferente por la noche, más nítida, más honesta de alguna manera. Las luces del centro se reflejaban en el puerto, creando patrones que cambiaban con las olas. Me encontré conduciendo hacia el distrito industrial donde se encontraba nuestro proyecto actual. La antigua fábrica textil que estábamos convirtiendo en condominios de lujo se recortaba oscura contra el cielo. Aparqué en el lote de construcción y crucé la puerta de tela metálica, usando mi llave para entrar al edificio. El olor a serrín y pintura fresca llenaba el aire, familiar y reconfortante. Subí las escaleras temporales hasta lo que eventualmente sería el ático. Las ventanas aún no estaban instaladas, solo aberturas que enmarcaban la ciudad abajo. Desde aquí,
podía ver nuestro edificio de apartamentos, una torre de cristal que parecía impresionante desde la distancia, pero que se sentía hueca de cerca. Mi teléfono vibró con mensajes de texto. Joy, preguntándose a dónde había ido, preguntando si estaba molesto, prometiendo que podríamos hablar cuando llegara a casa. Los borré sin responder. La verdad era que no estaba enfadado. La ira era caliente e inmediata y se desvanecía con el tiempo. Lo que sentía era algo más frío y permanente. Joy había tomado su decisión esta noche, y ahora yo estaba tomando la mía. Volví a poner el vídeo, viendo a mi esposa burlarse de mí para una audiencia de extraños. Su actuación fue impecable. Cada gesto calculado para la máxima humillación. Había convertido nuestro matrimonio en contenido, nuestras luchas privadas en entretenimiento. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que yo era demasiado débil, demasiado predecible, demasiado ordinario para contraatacar. Mañana, aprendería cuán equivocada estaba. Estaba sentado en la oficina de David Chen a las 6:30 de la mañana siguiente, viéndolo revisar la documentación extendida sobre su escritorio de caoba. La petición de divorcio era directa. Diferencias irreconciliables, división de bienes, sin hijos involucrados. La evidencia en vídeo estaba adjunta como anexo, junto con capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales que ya habían comenzado a circular. Esto es bastante condenatorio, dijo David, ajustándose las gafas mientras veía la actuación de Joy en la pantalla de su portátil. Humillación pública, angustia emocional, posible difamación. Te ha dado una ventaja significativa. No quiero una ventaja, le dije. Quiero que esto termine lo más rápida y limpiamente posible. La buena noticia es que me permite el divorcio sin culpa, así que no necesitamos probar una falta. La mala noticia es que ella tiene derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, incluida tu participación en la empresa de construcción. Eso lo esperaba. ¿Y el apartamento? Dado que el contrato de arrendamiento está únicamente a tu nombre y es anterior al matrimonio, sigue siendo tuyo. No tendrá ningún derecho legal a continuar residiendo allí. David imprimió varias copias de la petición y me entregó un sobre manila. Presenta esto en el juzgado esta mañana. El secretario asignará un número de caso y programará una fecha de audiencia. Joy será notificada con los documentos en 48 horas. Salí de su oficina y conduje directamente al juzgado, llegando justo cuando abría la secretaría. El proceso fue sorprendentemente mundano. Formularios que rellenar, tasas que pagar, firmas que legalizar ante notario. A las 8, mi matrimonio estaba oficialmente bajo revisión legal. Tommy me esperaba en la obra con una carpeta llena de documentos. Se había superado a sí mismo. Papel con membrete de una empresa de desarrollo en Carolina del Norte. Una oferta de trabajo detallada para un puesto de jefe de proyecto, incluso un paquete de reubicación que requería aceptación inmediata. Esta empresa existe de verdad, explicó, entregándome los papeles. Mi prima dirige su departamento de recursos humanos. Si alguien llama para verificar, confirmará que te ofrecieron un puesto. Te debo una. Me debes varias. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Tommy sonrió y se dirigió hacia la fábrica. Intenta no quemar ningún puente mientras te vengas. La oficina de gestión de la propiedad fue mi siguiente parada. Janet revisó la oferta de trabajo y los documentos de reubicación, haciendo copias para sus archivos. La rescisión del contrato de arrendamiento sería efectiva en 30 días, con la opción de irse antes si fuera necesario. Esto va a ser duro para su esposa, dijo, procesando la documentación. Arborview tiene una lista de espera de 6 meses. No podrá conseguir otro apartamento aquí. Lo entiendo. Janet me entregó un recibo y una copia del aviso de rescisión. Publicaremos esto en su puerta esta tarde, como exige la ley. Su esposa tendrá 30 días para hacer otros arreglos. A las 9:15, estaba sentado en mi camioneta frente al edificio de oficinas de Joy, viendo a los empleados entrar por las puertas de cristal de la agencia de publicidad donde trabajaba como redactora publicitaria senior. La empresa tenía una política estricta sobre la residencia local. Se requería que todos los empleados vivieran dentro de los límites de la ciudad para mantener su conexión con la comunidad a la que servían. Había aprendido sobre esta política hace 3 años, cuando Joy fue contratada por primera vez.
Se había quejado en ese momento, diciendo que era restrictiva y anticuada. Hoy, iba a ser su mayor problema. Entré en el elegante vestíbulo y pedí hablar con alguien de recursos humanos. La recepcionista me dirigió al tercer piso, donde una mujer llamada Patricia Williams aceptó reunirse conmigo en una pequeña sala de conferencias. Estoy aquí por mi esposa, Joy Marrow, comencé, deslizando una carpeta sobre la mesa. Va a ser reubicada fuera del estado y quería asegurarme de que su situación laboral se manejara adecuadamente. Patricia abrió la carpeta y escaneó el aviso de rescisión del contrato y los documentos de reubicación laboral. Su expresión se volvió más seria a medida que leía. Aquí dice que la rescisión del contrato es efectiva. En 30 días. Mi nuevo puesto requiere que empiece el próximo mes. ¿Y la señora Marrow se traslada con usted? La miré fijamente a los ojos. Eso es algo que tendría que discutir con ella directamente. Solo quería asegurarme de que la empresa estuviera al tanto de la situación. Patricia tomó notas en un bloc de notas legal. Tendremos que hablar con Joy sobre esto hoy. La política de la empresa requiere residencia local y si se muda fuera del estado. Entiendo completamente. Solo pensé que era mejor ser proactivo con estas cosas. Salí del edificio y conduje de regreso a la obra, donde pasé la mañana revisando planos y fingiendo que me importaban las instalaciones de ventanas y los permisos eléctricos. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Joy. Pero no respondí. Que se pregunte. Que se preocupe. A la hora del almuerzo, conduje hasta un pequeño restaurante cerca del puerto y pedí un café y un sándwich que en realidad no quería. El lugar estaba casi vacío, solo yo y una anciana leyendo un periódico en la barra. La camarera, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado, me rellenó la taza sin que se lo pidiera. Parece alguien con algo pesado en la mente, dijo. Solo cosas del trabajo. Las cosas del trabajo no suelen hacer que la gente se vea tan sombría. Eso es más bien cosa de relaciones. Miré su placa de identificación, Ellen. Es usted muy perspicaz, Ellen. 20 años sirviendo café te enseñan a leer a la gente. Sea lo que sea, o se solucionará o no, y estarás mejor de cualquier manera. Su simple sabiduría fue extrañamente reconfortante. Dejé una generosa propina y conduje de regreso a la obra, donde Tommy me esperaba con una actualización. Tu esposa llamó aquí hace una hora, dijo. Sonaba bastante alterada. Quería saber si realmente te ibas a un trabajo en Carolina del Norte. ¿Qué le dijiste? Le dije que debería hablar contigo sobre eso. Parecía la respuesta más segura. Mi teléfono sonó mientras hablábamos. El nombre de Joy apareció en la pantalla, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Unos minutos más tarde, escuché el mensaje. Brent, no sé qué está pasando, pero Recursos Humanos acaba de llamarme a una reunión sobre mi estado de residencia. Dicen que te estás reubicando por trabajo. Esto es una locura. Tenemos que hablar. Llámame. Borré el mensaje y volví al trabajo. La tarde pasó lentamente. Revisé informes de contratistas, aprobé pedidos de material y recorrí el edificio con el capataz eléctrico. Tareas de rutina normales que se sentían surrealistas dado todo lo demás que estaba sucediendo. Cada pocos minutos, mi teléfono vibraba con otro texto de Joy. Cada uno más frenético que el anterior. A las 4, Tommy me encontró en el tercer piso, donde estaba revisando la instalación de nuevas ventanas. Tu esposa está aquí, dijo en voz baja. Abajo en el aparcamiento. Parece bastante alterada. A través de la ventana, pude ver el coche de Joy aparcado junto a mi camioneta. Paseaba a su lado, con el teléfono pegado a la oreja. Incluso desde 3 pisos de altura, podía ver la tensión en su postura. ¿Quieres que le diga que no estás aquí?, preguntó Tommy. No, me encargaré de ello. Bajé las escaleras hasta la planta baja y salí. Joy me vio de inmediato y terminó su llamada. Ahí estás, dijo, caminando hacia mí. He estado tratando de localizarte todo el día. ¿Qué es esta tontería de Carolina del Norte? No es una tontería. Es una oportunidad de trabajo. ¿Desde cuándo? Nunca mencionaste nada sobre buscar trabajo fuera del estado.
Desde ayer. Las cosas cambian rápido en este negocio. Joy me miró fijamente, buscando en mi rostro alguna señal del hombre con el que se había casado. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Por lo que dije delante de Dena y Sierra. Lo que dijiste fue bastante claro. No creo que haya mucho que discutir. Estaba bebiendo, Brent. No lo decía en serio. Ya sabes cómo me pongo cuando Dena empieza a armar lío. En realidad, creo que lo decías todo en serio. La bebida solo te hizo lo suficientemente honesta como para decirlo. Su rostro se enrojeció. ¿Y qué? ¿Vas a huir, hacer las maletas y marcharte porque te hirieron los sentimientos? Estoy aceptando un trabajo mejor. Eso es lo que hacen los adultos responsables. ¿Y qué hay de mí? ¿Y de nuestro matrimonio? La miré por un largo momento. A esta mujer con la que había compartido cama durante 5 años. ¿Qué hay de eso? No puedes tomar decisiones unilaterales que nos afectan a ambos. Se supone que somos un equipo. Los equipos no se humillan mutuamente para obtener contenido en redes sociales. La expresión de Joy cambió, volviéndose calculadora. Vale, la he fastidiado. Me disculparé. Publicaré algo en línea explicando que solo fue una broma que se fue de las manos. Demasiado tarde para eso. ¿Cómo que demasiado tarde? Saqué el sobremanila del bolsillo de mi chaqueta y se lo entregué. Lo entenderás todo cuando leas esto. Abrió el sobre y escaneó la primera página, su rostro palideciendo. Papeles de divorcio. Brent, esto es una locura. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. ¿Por un estúpido vídeo? ¿Por algo que dije cuando estaba bebiendo con mis amigas? ¿Por el hecho de que te pareció gracioso? ¿Por el hecho de que miraste a una cámara y te burlaste de mí para entretener? ¿Por el hecho de que incluso ahora lo llamas un estúpido vídeo, en lugar de asumir la responsabilidad por lo que hiciste? Joy apretó los papeles contra su pecho. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos solucionarlo. No, no podemos. Esto no es un problema de comunicación, Joy. Esto es quién eres cuando crees que nadie que importa está mirando. Pero te quiero. No, no me quieres. Te encanta la idea de estar casada. Te encanta tener a alguien con quien dividir las facturas, alguien a quien culpar por tu aburrimiento, alguien que te haga sentir superior cuando tus amigas están cerca. Pero no me quieres a mí. Empezó a discutir, pero me di la vuelta y caminé de regreso al edificio. El aviso de rescisión del contrato de arrendamiento se publicará en nuestra puerta esta tarde. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Brent, espera. No esperé. Tenía trabajo que terminar. Y por primera vez en años, estaba deseando volver a casa a un apartamento vacío. El apartamento estaba oscuro cuando finalmente llegué a casa a las 7:30. No había copas de vino en la mesa de centro, ni risas resonando desde el salón, solo silencio y el lejano zumbido del tráfico de la calle de abajo. Encontré una nota de Joy en la encimera de la cocina, escrita con su cuidada caligrafía. Me he ido a quedar con Dena. Tenemos que hablar cuando estés dispuesto a ser razonable. Arrugué la nota y la tiré, luego abrí una cerveza y me quedé junto a las ventanas de nuestro salón, mirando el puerto. El agua estaba tranquila esa noche, reflejando las luces de los restaurantes y bares a lo largo del paseo marítimo. Pacífico, predecible. Todo lo que Joy decía odiar de nuestra vida juntos. Mi teléfono sonó a las 8. El número de David Chen apareció en la pantalla. Los papeles han sido entregados, dijo sin preámbulos. Joy estaba en casa de su amiga cuando el oficial de justicia la encontró. No estaba contenta. Me lo imagino. Llamó a mi oficina hace unos 20 minutos preguntando si había alguna forma de impugnar la demanda. Le dije que era bienvenida a contratar a su propio abogado, pero los fundamentos son sólidos. ¿Cuál es el plazo? Men requiere un periodo de espera de 60 días para un divorcio no contencioso. Si lo combate, podríamos estar hablando de 6 meses a un año. Pero dada la evidencia, no creo que quiera que esto se alargue en los tribunales. Después de que David colgara, pedí comida china y la comí mientras veía las noticias.
La cadena local estaba emitiendo una historia sobre el proyecto de desarrollo del centro, mostrando imágenes aéreas de la antigua fábrica textil. Me vi en una toma, una diminuta figura con casco de pie junto a un montón de materiales de construcción. Desde esa distancia, parecía seguro y profesional. Fue un cambio agradable. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Dena. Joy está destrozada. Estás siendo cruel e irrazonable. Llámala. Bloqueé el número y volví a mi cena. A las 9, llamó Sierra. Casi no respondí, pero la curiosidad pudo más. Brent, gracias a Dios, dijo sin aliento. He estado tratando de localizarte todo el día. Mira, sobre anoche. ¿Qué pasa con anoche? ¿El vídeo? Lo quité tan pronto como me di cuenta de que ibas en serio con el divorcio. Se suponía que era solo para reír, ya sabes. No pensamos que realmente te irías. Pero si pensaste que sería entretenido humillarme. No fue así. Joy solo se estaba desahogando y estábamos tratando de animarla. Ha estado tan estresada con el trabajo últimamente. Y Sierra, déjame preguntarte algo. Si tu novio sentara a sus amigos y pasara 20 minutos explicando a una cámara por qué no vales nada, ¿cómo te sentirías? Silencio al otro lado de la línea. Eso es lo que pensaba, continué. El vídeo es el menor de tus problemas. El daño se hizo en el momento en que Joy decidió que mis sentimientos eran menos importantes que conseguir me gusta en las redes sociales. Pero ella te quiere. Está llorando ahora mismo, rogándole a Dena que la ayude a averiguar cómo arreglar esto. Entonces debería haber pensado en eso antes de decidir representar nuestros problemas matrimoniales para una audiencia. Terminé la llamada y apagué mi teléfono. El apartamento se sentía más grande sin la presencia de Joy, menos desordenado. Realmente podía oírme pensar. A la mañana siguiente, llegué a la obra y encontré a Tommy esperándome con café y una expresión sombría. Podríamos tener un problema, dijo, entregándome una taza. Joy apareció aquí hace una hora haciendo preguntas sobre el trabajo de Carolina del Norte. Quería ver la carta de oferta. ¿Qué le dijiste? Le dije que no tenía acceso a tus archivos personales. Pero no es tonta, Brent. Sabe que algo no cuadra. No importa. El divorcio está presentado. El contrato de arrendamiento está rescindido. Incluso si descubre que la oferta de trabajo no es real, no cambiará nada. Tommy asintió, pero todavía parecía preocupado. Solo ten cuidado. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Tenía razón en estar preocupado. A las 10:30, recibí una llamada de Janet de la oficina de gestión de la propiedad. Señor Marrow, lamento molestarlo, pero su esposa estuvo aquí esta mañana exigiendo ver la documentación de rescisión del contrato. Alega que la reubicación es fraudulenta. ¿Qué le dijo? Le dije que el contrato está a su nombre y que tiene derecho a rescindirlo según los términos que acordó, pero está amenazando con contactar a nuestra oficina corporativa. Que lo haga. La rescisión es legal y está debidamente documentada. Solo quería ponerle sobre aviso. Parecía bastante decidida. Después de que Janet colgara, llamé a David Chen. Joy está empezando a contraatacar, le dije. Está cuestionando la historia de la reubicación laboral. Eso no es necesariamente un problema. La reubicación fue solo el motivo de la rescisión del contrato. No afecta al proceso de divorcio. ¿Y si demuestra que la oferta de trabajo es falsa? Entonces tendrás que dar algunas explicaciones, pero no invalidará el divorcio. En el peor de los casos, podrías tener que pagar una penalización por romper el contrato antes de tiempo, pero es un pequeño precio a pagar por salir de este matrimonio. David tenía razón, pero todavía me sentía inquieto. Joy era inteligente y resourceful cuando se lo proponía. Si decidía luchar contra esto, podría complicar las cosas. Mis preocupaciones resultaron justificadas cuando llegué a casa esa noche. Joy estaba sentada en su coche en el aparcamiento, esperándome. Se bajó tan pronto como vio mi camioneta, su rostro con una expresión decidida. Tenemos que hablar, dijo, bloqueando mi camino hacia el ascensor. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir.
Sé que no hay ningún trabajo en Carolina del Norte, Brent. Llamé a la empresa. Nunca han oído hablar de ti. No me sorprendió que lo hubiera descubierto, pero me impresionó lo rápido que lo había hecho. Vale. ¿Vale? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Inventaste una oferta de trabajo completa para justificar la destrucción de nuestro matrimonio. Yo no destruí nuestro matrimonio, Joy. Lo hiciste tú cuando decidiste burlarte de mí para el entretenimiento de tus amigas. Entonces, admites que todo esto es venganza. Estás tirando a la basura 5 años juntos porque tu orgullo fue herido. Estoy terminando un matrimonio que ya estaba acabado. El vídeo solo lo hizo obvio. Joy se acercó, su voz bajando a un susurro. Sé que te hice daño. Sé que dije cosas terribles, pero la gente dice cosas que no siente cuando está bebiendo. Eso no significa que tengamos que divorciarnos. No solo me dijiste esas cosas a mí en privado. Se las dijiste a una cámara sabiendo que se publicarían en línea para que las vieran extraños. Convertiste nuestro matrimonio en contenido. Puedo arreglarlo. Borraré todas mis cuentas de redes sociales. Me disculparé públicamente. Haré lo que sea necesario. Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Porque ya has decidido castigarme. La miré, de pie bajo la luz fluorescente del aparcamiento, el maquillaje corrido por el llanto, la ropa de diseñador arrugada por un día de correr por la ciudad tratando de salvar su vida. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Esto no es un castigo, dije en voz baja. Esto es solo la consecuencia natural de tus elecciones. Quería saber qué pasaría si desaparecías de mi vida. Ahora vas a descubrirlo. Brent, por favor. Te lo ruego. No hagas esto. Los papeles están presentados. El contrato está rescindido. Está hecho. Caminé a su alrededor hacia el ascensor, pero ella me agarró del brazo. Lucharé contra esto, dijo. Impugnaré el divorcio. Haré esto tan difícil y caro como sea posible. Es tu elección, pero no cambiará el resultado. Ya veremos. Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Joy se quedó en el aparcamiento, mirándome con una mezcla de desesperación e ira mientras las puertas se cerraban entre nosotros. Arriba, encontré el aviso de rescisión pegado en nuestra puerta principal. 30 días para desalojar. La cuenta atrás había comenzado oficialmente. Me serví una copa y me senté en el sofá donde Joy había actuado para sus amigas solo 2 noches antes. El apartamento se sentía diferente ahora. No como un hogar, sino como un escenario esperando ser desmontado. Todo lo que habíamos construido juntos eran solo accesorios que se podían empaquetar y redistribuir. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vas a arrepentirte de esto. ¿Te lo prometo? No necesité preguntar de quién era. Yo ya había dejado clara su posición. Pero mientras estaba sentado allí, en el apartamento silencioso, mirando las luces del puerto, me di cuenta de que no sentía arrepentimiento. Lo que sentía era algo que no había experimentado en años. Alivio. Por primera vez desde el día de nuestra boda, estaba exactamente donde quería estar. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas e intentos cada vez más desesperados de Joy por hacerme cambiar de opinión. Lo intentó todo, lágrimas, amenazas, promesas e incluso aparecer en mi oficina con el almuerzo y un discurso de disculpa que claramente había ensayado. Permanecí educado pero firme. El divorcio iba a suceder. Sus amigas tampoco se rendían. Dena llamó a mi teléfono del trabajo 3 veces antes de que Tommy comenzara a filtrar mis llamadas. Sierra me envió largos mensajes de texto explicando lo arrepentida que estaba yo y cuánto lamentaba el vídeo. Ignoré a todos. El desarrollo más interesante provino de Patricia Williams en la agencia de publicidad de Joy. Llamó un jueves por la tarde mientras yo revisaba las ofertas de los contratistas. Señor Marrow, quería dar seguimiento a nuestra conversación sobre la situación laboral de su esposa. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, hemos estado tratando de trabajar con Joy para encontrar una solución que le permita mantener su puesto en la empresa.
Ha indicado que en realidad no se va a reubicar con usted, lo que crea un problema con nuestro requisito de residencia. Ya veo. Ha solicitado una excepción a la política de la empresa, pero nuestra junta directiva ha sido muy clara en que todos los empleados deben mantener direcciones locales. Hemos tenido que despedirla, con efecto al final de esta semana. Dejé mi bolígrafo y me recliné en mi silla. Eso debe ser difícil para todos los involucrados. Lo es. Joy es una redactora talentosa y odiamos perderla, pero la política es la política. Después de que Patricia colgara, me senté en mi oficina de obra, mirando el sitio de construcción. Los trabajadores se movían entre los andamios como hormigas, cada uno concentrado en su tarea específica, todos trabajando juntos para transformar algo viejo en algo nuevo. Había un ritmo en ello, una lógica que me atraía. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era David Chen. Tengo noticias sobre el proceso de divorcio, dijo. La abogada de Joy contactó mi oficina esta mañana. ¿Contrató a una abogada? ¿Lo hizo? Alguien de un bufete del centro. Están solicitando un retraso en el proceso, alegando que necesitan más tiempo para revisar las divulgaciones financieras. ¿Cuánto tiempo? Están pidiendo 60 días. Es una táctica dilatoria, pero probablemente no una que podamos combatir con éxito. Así que estamos hablando de 4 meses en lugar de 2. Posiblemente. A menos que Joy decida dejar de luchar y aceptar lo inevitable. Esa noche, conduje a un bar cerca del puerto llamado The Rusty and Shore. Era el tipo de lugar que atendía a trabajadores de la construcción y pescadores, con cerveza barata y sin pretensiones. La camarera, una mujer de unos 40 años con cabello canoso y ojos agudos, me sirvió una cerveza sin que se lo pidiera. Pareces alguien que ha tenido un día largo, dijo, limpiando la barra con una toalla. Un par de semanas largas, en realidad. ¿Problemas de trabajo o problemas personales? Personales. Ella asintió con complicidad. Esos son los peores. Los problemas de trabajo los puedes resolver con horas extras o un nuevo empleo. Los problemas personales te siguen a casa. No por mucho más tiempo, espero. ¿Divorcio? Levanté la vista, sorprendido por su franqueza. Lo siento, dijo encogiéndose de hombros. De formación profesional. Sirves bebidas a la gente durante el tiempo suficiente y aprendes a leer las señales. ¿Cómo se llama? Joy. Joy Marrow, rubia. Trabaja en esa agencia de publicidad del centro. Ahora sí que estaba sorprendido. ¿La conoces? Ha estado aquí algunas veces con sus amigas. Un grupo ruidoso. Siempre tomando fotos de sus bebidas para las redes sociales. La expresión de la camarera se ensombreció. La semana pasada estuvo aquí con un tipo en un traje caro. ¿No eras tú? Un frío se instaló en mi estómago. ¿Cómo era ese tipo? Mayor, pelo plateado, buen reloj. Estaban sentados en esa cabina de la esquina, muy acaramelados. Ella estaba llorando y él le sostenía la mano, diciéndole que todo saldría bien. Tomé un largo trago de mi cerveza, procesando esta información. ¿Escuchaste algo de su conversación? Lo suficiente para saber. Estaba hablando de su divorcio y de cómo su marido estaba siendo irrazonable. El tipo parecía muy comprensivo. Me imagino que sí. La camarera se apoyó en la barra, estudiando mi rostro. Tú eres el marido. Lo soy. ¿Quieres un consejo gratis? Claro. Sea lo que sea por lo que estés pasando, probablemente es peor de lo que crees, pero también probablemente no es tan malo como imaginas. ¿Tiene sentido? No realmente. Ella se rió. Lo tendrá con el tiempo. ¿Otra cerveza? Negé con la cabeza y dejé dinero en la barra. Gracias por la información. Cuando quieras. Y oye, si necesitas a alguien con quien hablar que no conozca a ninguno de los dos, estoy aquí la mayoría de las noches. Conduje a casa pensando en Joy y su misterioso compañero. Podría ser inocente. Tal vez estaba recibiendo consejos de un amigo o colega. Pero la descripción de la camarera sobre su interacción sugería algo más personal. De vuelta en el apartamento, encontré otra nota de Joy.
esta vez deslizada por debajo de la puerta. Sé que estás enfadado, pero podemos solucionar esto. Tengo algunas ideas que podrían hacerte cambiar de opinión. Llámame. Tiré la nota y me fui a la cama. La mañana siguiente trajo una llamada de Tommy que lo cambió todo. Tienes que venir aquí de inmediato, dijo. Tenemos una situación. Llegué a la obra y encontré a Tommy de pie junto a mi oficina de obra con un hombre que no reconocí. El extraño estaba bien vestido, probablemente en sus 50, con cabello plateado y un reloj caro. El mismo hombre que la camarera había descrito. «¿Brent Marrow?», preguntó el hombre, extendiendo la mano. «Soy Richard Chase. Creo que tenemos que hablar». No le di la mano. ¿Sobre qué? Sobre yo y sobre el malentendido que está causando problemas para todos los involucrados. Tommy se acercó, listo para intervenir si era necesario. ¿Quieres que llame a seguridad? No será necesario, dije, manteniendo mis ojos en Chase. ¿Qué quiere exactamente, señor Chase? Quiero ayudar a resolver esta situación antes de que se salga más de control. Joy es una empleada valiosa y una buena persona que cometió un error. Seguramente hay una manera de solucionar esto que no implique destruir su carrera y su matrimonio. ¿Empleada? Pensé que la habían despedido. Chase sonrió, pero no llegó a sus ojos. Esa decisión aún no es definitiva. Hay formas de eludir la política de la empresa si podemos demostrar que las circunstancias han cambiado. ¿Y cuáles serían esas circunstancias? Bueno, si reconsideraras el divorcio, y si Joy permaneciera en la ciudad, entonces el requisito de residencia ya no sería un problema. Lo miré, asombrado por su audacia. Está aquí para negociar mi matrimonio. Estoy aquí para explorar opciones que beneficien a todos. Ya veo. ¿Y cuál es su interés en esto exactamente? ¿Por qué le importa tanto el empleo de Joy? La sonrisa de Chase vaciló ligeramente. La agencia valora a todos sus empleados. No nos gusta perder talento por tecnicismos. ¿Tecnicismos? Mala elección de palabras. Lo que quiero decir es... Lo que quiere decir es que se está acostando con mi esposa y está tratando de solucionar sus problemas para que ella le esté agradecida. El color desapareció del rostro de Chase. Creo que ha habido un malentendido. El único malentendido es el suyo, señor Chase. Parece pensar que me importa la carrera de Joy, o su situación de vivienda, o sus sentimientos. No me importa. Esa es una actitud muy fría hacia alguien a quien prometió amar y cuidar. Ella rompió esas promesas primero. Yo solo me estoy poniendo al día. Chase miró alrededor de la obra, observando a los trabajadores que se habían detenido a mirar nuestra conversación. Quizás podríamos discutir esto en un lugar más privado. No hay nada que discutir. El divorcio sigue adelante como estaba planeado. La situación laboral de Joy es entre ella y su empresa, y cualquier acuerdo que ustedes dos hayan hecho no es de mi incumbencia. Está cometiendo un error, dijo Chase en voz baja. Joy lo quiere. Todo esto comenzó como un malentendido que se exageró. No, señor Chase. Todo esto comenzó cuando mi esposa decidió humillarme para obtener contenido en las redes sociales. Todo lo demás son solo consecuencias. Me di la vuelta para irme, pero Chase me agarró del brazo. No puede simplemente tirar por la borda un matrimonio por un estúpido vídeo. Miré su mano en mi brazo, luego de nuevo a su rostro. Suélteme. Soltó mi brazo, pero no retrocedió. Sea razonable. La gente comete errores. Dicen cosas que no sienten. Eso no justifica destruir sus vidas. Tiene razón. La gente comete errores. Joy cometió el suyo cuando eligió burlarse de mí para entretener. Usted cometió el suyo cuando decidió involucrarse en mis asuntos personales. Y ahora ambos van a vivir con las consecuencias. Esta vez, cuando me alejé, Chase no me siguió, pero podía sentir que me observaba mientras me dirigía hacia la fábrica, probablemente tratando de averiguar su próximo movimiento. Tommy me alcanzó en la entrada del edificio. Ese tipo es mala noticia, dijo. ¿Quieres que me asegure de que no vuelva? No es necesario. No creo que lo volvamos a ver. Pero me equivocaba.
2 horas después, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Señor Marrow, soy Richard Chase. Creo que empezamos con el pie izquierdo esta mañana. Creo que nos entendimos perfectamente. Me gustaría proponer una reunión en un lugar neutral donde podamos discutir esta situación como adultos. No hay nada que discutir. Creo que sí. Y creo que querrá escuchar lo que tengo que decir. Algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que los procesos de divorcio pueden volverse muy complicados cuando hay preguntas sobre la divulgación de activos e irregularidades financieras. ¿Me está amenazando? Simplemente estoy señalando que las batallas legales pueden ser costosas y consumir mucho tiempo, especialmente cuando una de las partes tiene recursos y conexiones que la otra parte carece. Guardé silencio por un momento, dejando que las implicaciones se asentaran. Está diciendo que me hará las cosas difíciles si no le doy a Joy lo que quiere. Estoy diciendo que las personas razonables generalmente pueden encontrar soluciones razonables a sus problemas. ¿Y las personas irrazonables? Las personas irrazonables a menudo encuentran que sus problemas se vuelven mucho más complicados de lo que esperaban. Terminé la llamada y me senté en mi oficina de obra, mirando a los trabajadores que estaban transformando constantemente la antigua fábrica en algo nuevo. El cambio nunca fue fácil y nunca fue limpio, pero a veces era necesario. Chase había cometido un error al amenazarme. Había revelado su mano demasiado pronto, mostrándome exactamente cuán desesperados se habían vuelto él y Joy. Esa era información útil. También era una declaración de guerra. Si querían complicar esto, estaba listo para complacerlos. La guerra comenzó en serio el lunes siguiente. Llegué a la obra y encontré a un hombre con un traje barato tomando fotografías de nuestro equipo y tomando notas en un portapapeles. Cuando me acerqué, se identificó como un inspector del Departamento de Construcción de la ciudad. Hemos recibido quejas sobre violaciones de seguridad e irregularidades en los permisos, explicó, mostrándome un documento de aspecto oficial. Tendré que hacer una inspección completa del sitio. ¿Qué tipo de quejas? Informes anónimos sobre andamios inadecuados, equipo de seguridad insuficiente, trabajadores sin la certificación adecuada. Podría llevar varios días investigar todo. Sabía exactamente quién había hecho esas quejas. La inspección no encontraría nada malo. Nuestro historial de seguridad era impecable, pero paralizaría el trabajo durante al menos una semana mientras se revisaba todo. Eso significaba retrasos, sobrecostos e inversores muy descontentos. Chase estaba jugando duro. Llamé a David Chen desde mi oficina de obra mientras el inspector curioseaba afuera. Están escalando, le dije. Quejas anónimas a la ciudad, amenazas sobre irregularidades financieras. Este tipo tiene conexiones. ¿Qué tipo de conexiones? Del tipo que puede hacer que aparezcan inspectores de construcción de la noche a la mañana y que los procesos de divorcio se alarguen durante años. David guardó silencio por un momento. Tenemos que ser muy cuidadosos aquí. Si Chase tiene influencia política, podría hacer tu vida extremadamente difícil. Entonces, ¿qué recomiendas? Documenta todo. Cada llamada telefónica, cada conversación, cada interacción con funcionarios de la ciudad. Si esto se convierte en un patrón de acoso, tendremos motivos para una orden de restricción. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, jugamos a la defensiva y esperamos que se excedan. No tuvieron que esperar mucho para que eso sucediera. Esa noche, recibí una llamada de mi banco. Alguien había intentado acceder a mis cuentas usando documentos falsificados, alegando estar investigando un posible fraude. El banco había rechazado la solicitud y había marcado mis cuentas para seguridad adicional, pero estaba claro que Chase estaba tratando de hurgar en mis finanzas. La mañana siguiente trajo otra sorpresa. Llegué al edificio de apartamentos y encontré un aviso publicado en el vestíbulo. Residentes de Harbourview Apartments. Se les informa que la administración del edificio está investigando informes de disturbios domésticos y posibles violaciones del contrato en la unidad 412. Cualquier persona con información sobre estos asuntos debe contactar inmediatamente a la oficina de gestión de la propiedad. Tomé una foto del aviso y llamé a Janet de Pinnacle Property Management. Señor Marrow, lamento mucho esto, dijo.
Recibimos varias quejas anónimas durante el fin de semana, alegando que estaba acosando a otros inquilinos y violando los términos de su contrato. ¿Qué tipo de acoso? Discusiones a gritos, comportamiento amenazante, perturbar la paz. Obviamente, sabemos que estas quejas son falsas, pero estamos obligados a investigar cualquier informe que recibamos. ¿Quién hizo las quejas? Informes anónimos llamados a nuestra línea de fuera de horario, pero entre usted y yo, todos sonaban como la misma persona tratando de disfrazar su voz. Agradecí a Janet y subí al apartamento, donde encontré a Joy esperando en el pasillo. Se veía terrible. Ojeras oscuras bajo sus ojos, ropa arrugada, cabello sin lavar. El estrés claramente la estaba afectando. Tenemos que parar esto, dijo sin preámbulos. Richard está tratando de ayudar, pero las cosas se están saliendo de control. ¿Richard? Ya estamos en términos de primer nombre. Es mi jefe, Brent. Está tratando de encontrar una manera de salvar mi trabajo. ¿Es así como lo llamas? El rostro de Joy se enrojeció. No es lo que piensas. Creo que tu novio está usando sus conexiones para acosarme porque no te daré lo que quieres. No es mi novio. Y aunque lo fuera, no es por eso que me está ayudando. Entonces, ¿por qué te está ayudando? Porque se preocupa por mí. Porque piensa que estás siendo irrazonable y cruel. Abrí la puerta del apartamento y entré, dejándola abierta detrás de mí. Joy me siguió, mirando alrededor del espacio que había sido nuestro hogar durante 5 años. Extraño esto, dijo en voz baja. Nos extraño a nosotros. Ya no hay un nosotros. Podría verlo si dejaras de ser tan terco y escucharas lo que estoy tratando de decirte. Me giré para mirarla. ¿Qué estás tratando de decirme, Joy? ¿Que lo sientes? ¿Que cometiste un terrible error? ¿Que harás cualquier cosa para arreglar esto? Cualquier cosa excepto asumir la responsabilidad por lo que hiciste. Estoy asumiendo la responsabilidad. Me he disculpado 100 veces. Has dado excusas 100 veces. Has culpado al vino, a tus amigas, a mí por reaccionar de forma exagerada. Pero nunca has asumido realmente la responsabilidad. Joy se sentó en el sofá donde había actuado para la cámara 3 semanas antes. ¿Qué quieres que diga? Quiero que digas que elegiste humillarme porque te hacía sentir poderosa. Quiero que digas que disfrutaste haciéndome parecer débil frente a tus amigas. Quiero que digas que convertiste nuestro matrimonio en entretenimiento porque mis sentimientos significaban menos para ti que obtener atención en línea. Eso no es. Es exactamente lo que pasó. Y en lugar de admitirlo, estás tratando de convencerme de que solo fue un error, solo un momento de mal juicio que no refleja quién eres realmente. Joy estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Por favor, Brent. No puedo perderlo todo. No puedo perderte a ti, mi trabajo y mi casa de una sola vez. Deberías haber pensado en eso antes de decidir burlarte de mí para obtener contenido en las redes sociales. Te lo compensaré. Pasaré el resto de mi vida compensándotelo. No hay un resto de mi vida, contigo, Joy. Eso terminó en el momento en que miraste a esa cámara. Se levantó abruptamente, su tristeza transformándose en ira. Bien. Si así es como lo quieres, así será. Pero no esperes que sea fácil. Richard tiene recursos que no puedes imaginar. Puede hacer tu vida muy complicada. ¿Que lo intente? No tienes idea de a qué te enfrentas. Y tú no tienes idea de cuánto no me importa. Joy me miró por un largo momento, luego caminó hacia la puerta. Solías ser un buen hombre, Brent. No sé qué le pasó a esa persona. Se cansó de que lo dieran por sentado. Después de que se fue, me senté en el apartamento silencioso y pensé en la guerra que Chase había declarado. Tenía razón en que tenía recursos y conexiones que yo no podía igualar, pero había cometido el mismo error que Joy. Me había subestimado. Pasé la noche investigando a Richard Chase en línea. Era el director creativo de la agencia de publicidad de Joy, divorciado 2 veces, conocido por su gusto caro y su reputación de mujeriego. Sus perfiles en redes sociales mostraban una vida cuidadosamente curada de restaurantes de lujo, vacaciones exóticas y mujeres hermosas.
Más importante aún, encontré varios artículos de noticias sobre sus relaciones anteriores. 2 ex empleadas de su empresa habían presentado quejas de acoso contra él en los últimos 5 años. Ambos casos se habían resuelto fuera de los tribunales, pero los detalles eran reveladores. Chase tenía un patrón de perseguir a empleadas más jóvenes, usando su posición para presionarlas a tener relaciones, y luego usando los recursos de la empresa para ayudarlas cuando esas relaciones terminaban mal. Joy no era su primera víctima. Era solo la más reciente. Llamé a David Chen y le conté lo que había descubierto. Esta es buena información, dijo. Si podemos establecer un patrón de acoso y abuso de poder, podemos darle la vuelta a esto. ¿Cómo? Haciendo que él sea el objetivo de una investigación en lugar de tú. La agencia de publicidad no querrá la responsabilidad de un ejecutivo que se aprovecha de las empleadas. Y si está usando recursos de la empresa para acosarte, eso es motivo para cargos criminales. ¿Qué necesito hacer? Documenta todo. Graba las llamadas telefónicas si es legal en Men, que lo es ya que eres parte de la conversación. Guarda todos los mensajes de texto y correos electrónicos. Construye un caso que demuestre que está usando su posición para intimidarte. ¿Y entonces? Entonces pasamos a la ofensiva. Colgué el teléfono y miré el puerto, donde las luces de los restaurantes y bares se reflejaban en el agua oscura. Chase pensaba que tenía todas las cartas porque tenía dinero y conexiones, pero había olvidado algo importante. Yo era un trabajador de la construcción. Entendía cómo derribar cosas, y era muy bueno en mi trabajo. A la mañana siguiente, implementé mi plan. En lugar de reaccionar al acoso de Chase, comencé a documentarlo. Grabé nuestras conversaciones telefónicas, fotografié los informes del inspector de construcción y guardé cada pieza de correspondencia relacionada con las quejas anónimas. Más importante aún, comencé a contactar a otras personas que habían trabajado con Chase. Las exempleadas que habían presentado quejas de acoso se mostraron reacias a hablar, pero encontré colegas que estaban dispuestos a compartir sus experiencias de forma extraoficial. La imagen que surgió fue exactamente la que esperaba. Chase era un depredador que usaba su posición para manipular a mujeres vulnerables, y luego usaba los recursos de la empresa para limpiar el desorden cuando las cosas salían mal. Se había salido con la suya durante años porque sus víctimas tenían miedo de defenderse. Pero yo no tenía miedo. Al final de la semana, tenía suficiente evidencia para enterrarlo. La pregunta era cómo usarla de la manera más efectiva. La respuesta vino de una fuente inesperada. Tommy me llamó el viernes por la tarde con noticias que lo cambiaron todo. Vas a querer ver esto, dijo. Encuéntrame en el Rusty Anchor a las 6 y trae tu teléfono. Llegué al bar y encontré a Tommy sentado con la camarera con la que había hablado la semana anterior. Parecía nerviosa pero decidida. Dile lo que me dijiste, dijo Tommy. La camarera, cuyo nombre era Ellen, se inclinó sobre la barra. Tu esposa y su jefe estuvieron aquí anoche. Pensaron que estaban siendo discretos, pero escucho todo lo que pasa en este lugar. ¿Qué dijeron? Estaban planeando algo. Algo sobre hacer que te arrestaran por acoso. El tipo, Chase, estaba hablando de presentar informes policiales falsos, alegando que lo habías amenazado o dañado su propiedad. Se me revolvió el estómago. ¿Escuchaste algún detalle específico? Lo suficiente para saber que planean incriminarte por algo. La mujer, tu esposa, estaba llorando, diciendo que no quería hacerlo, pero que no tenía otra opción. Ellen metió la mano debajo de la barra y sacó su teléfono. Grabé parte de su conversación. Sé que no es legal hacerlo sin su permiso, pero pensé que deberías saber lo que están planeando. Escuché el archivo de audio, oyendo claramente la voz de Chase. Necesitamos forzar su mano. Una noche en la cárcel, algunas facturas legales, tal vez algunos problemas con su licencia de contratista. Hacerle entender que luchar contra nosotros es más caro que darte lo que quieres. La voz de Joy era más difícil de oír, pero su respuesta fue lo suficientemente clara. No lo sé, Richard. Esto se siente mal. Lo que se siente mal es dejar que destruya tu vida por un estúpido vídeo. A veces tienes que combatir el fuego con fuego. Le devolví el teléfono a Ellen. Gracias. Esto es exactamente lo que necesitaba.
Ese tipo me da escalofríos, dijo ella. He visto a los de su tipo antes. Piensan que el dinero y las conexiones los hacen intocables. No esta vez, dije. Tommy sonrió. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es darle al señor Chase exactamente lo que está pidiendo. Quiere una pelea. Va a tener una. Salí del bar y conduje a casa, mi mente corriendo con posibilidades. Chase había cometido su error final al amenazar con incriminarme por crímenes que no había cometido. Eso cruzó una línea del acoso a la conspiración criminal, y me dio todo lo que necesitaba para destruirlo por completo. La guerra estaba a punto de terminar, y yo iba a ganar. El sábado por la mañana llegó gris y frío, con la lluvia salpicando contra las ventanas del apartamento. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, café y una carpeta llena de pruebas que acabarían con la carrera de Richard Chase y probablemente lo enviarían a prisión. La grabación de Ellen era solo el principio. Había pasado la noche conectando puntos, haciendo llamadas telefónicas y construyendo un caso que destruiría todo lo que Chase había trabajado para construir. Mi teléfono sonó a las 8. El número de Chase apareció en la pantalla. Señor Marrow, creo que es hora de que tengamos una conversación seria. Le escucho. Estoy preparado para hacerle una oferta muy generosa. $50,000 en efectivo si retira la petición de divorcio y permite que Joy conserve su trabajo. Activé la aplicación de grabación en mi teléfono. Eso suena a soborno. Es una oferta de acuerdo, una forma de que todos salgan de esta situación con su dignidad intacta. ¿Y si me niego? Entonces las cosas se volverán muy complicadas para usted. Inspectores de construcción, auditores fiscales, investigaciones policiales. Gastará más en honorarios legales de lo que jamás recuperará. Me está amenazando. Le estoy explicando la realidad de su situación. Es un pequeño contratista enfrentándose a gente con recursos y conexiones. Esto no termina bien para usted a menos que sea lo suficientemente inteligente como para aceptar el trato. ¿Qué trato es ese exactamente? $50,000. Vuelve con su esposa. Ella conserva su trabajo y todos siguen con sus vidas. ¿Y usted puede seguir acostándose con ella? Silencio al otro lado de la línea. De eso se trata realmente, ¿no es así? Continué. No está tratando de salvar la carrera de Joy. Está tratando de eliminar la inconveniencia de su divorcio para poder continuar su aventura sin complicaciones. Creo que está confundido sobre la naturaleza de mi relación con Joy. Creo que está confundido sobre la cantidad de pruebas que tengo de su relación con Joy. Otra pausa. ¿Qué pruebas? Fotos, declaraciones de testigos, conversaciones grabadas. Suficiente para probar que está usando su posición como supervisor de ella para coaccionarla a una relación y que está usando recursos de la empresa para acosar a su esposo cuando él se opone. Está mintiendo. Ah, sí. Le gustaría que le enviara algunas muestras. Podía oír a Chase respirar pesadamente al otro lado de la línea. ¿Qué quiere? Quiero que renuncie a su cargo con efecto inmediato. Quiero que cese todo contacto con mi esposa y quiero que desaparezca de nuestras vidas permanentemente. Eso no va a suceder. Entonces déjeme explicarle lo que va a suceder. En aproximadamente una hora, voy a enviar un paquete de pruebas a la junta directiva de su agencia de publicidad. Fotos de usted y Joy juntos, grabaciones de sus conversaciones sobre acosarme. Documentación de todas las quejas anónimas y informes falsos que presentó. Para el lunes por la mañana, estará despedido y enfrentando cargos criminales por abuso de poder y conspiración para presentar informes policiales falsos. No puede probar nada de eso. En realidad, sí puedo. Ellen en el Rusty and Shore ha sido muy útil. Aparentemente, ha estado grabando conversaciones en su bar durante años como medida de seguridad. Es increíble lo que la gente dice cuando cree que nadie está escuchando. La línea quedó en silencio por un largo momento. Cuando Chase volvió a hablar, su voz era diferente, más pequeña, desesperada. ¿Qué quiere de mí? Quiero que entienda que eligió a la persona equivocada para amenazar. Quiero que se dé cuenta de que su dinero y sus conexiones no lo hacen intocable. Y quiero que pase el resto de su vida preguntándose cuándo caerá el siguiente golpe. Por favor, tengo una carrera, una reputación.
Debería haber pensado en eso antes de decidir incriminarme por crímenes que no cometí. Terminé la llamada e inmediatamente reenvié la grabación a David Chen junto con todas las demás pruebas que había compilado. Luego envié copias a la junta directiva de la agencia de publicidad de Chase, a la oficina del fiscal general del estado y al departamento de policía local. Al mediodía, mi teléfono sonaba con llamadas de reporteros que se habían enterado de la historia. Por la noche, el nombre de Chase era tendencia en las redes sociales mientras los detalles de su campaña de acoso se filtraban a la prensa. Joy me llamó a las 7, sollozando. Me despidieron, dijo entre lágrimas. También despidieron a Richard, pero dijeron que yo era cómplice en el acoso. Mi carrera está acabada. Siento oír eso. No, no lo sientes. Esto es exactamente lo que querías. Lo que quería era que asumieras la responsabilidad por lo que hiciste y me dejaras en paz. Todo lo demás son solo consecuencias. Has destruido mi vida. Destruiste tu propia vida cuando elegiste burlarte de mí para obtener contenido en las redes sociales. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido tu intento de evitar asumir la responsabilidad por esa elección. ¿Te quería? No, no me querías. Te encantaba la idea de estar casada con alguien seguro y predecible. Te encantaba tener a alguien para pagar la mitad de las facturas y escuchar tus quejas sobre el trabajo. Pero nunca me quisiste a mí. Eso no es verdad. Si no es verdad, entonces explícame cómo alguien que quiere a su esposo decide humillarlo para entretener. Joy guardó silencio por un largo momento. No lo sé, susurró finalmente. Yo sí. Lo hiciste porque pensabas que era débil. Pensabas que simplemente lo aguantaría. Como había aguantado todo lo demás a lo largo de los años. Pensabas que mis sentimientos no importaban tanto como obtener la atención de tus amigas. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de estar equivocada. ¿Qué se supone que haga ahora? No tengo trabajo. No tengo un lugar donde vivir. No tengo nada. Lo resolverás. Eres inteligente y tienes recursos cuando quieres. ¿Me ayudarás? No. Por favor, Brent. Sé que no lo merezco, pero... Tienes razón. No lo mereces. Colgué el teléfono y lo apagué. Afuera, la lluvia había cesado y el puerto estaba en calma. Las luces de los restaurantes y bares se reflejaban en el agua como estrellas, creando patrones que se movían y cambiaban con el suave movimiento de las olas. Mi apartamento estaba silencioso y en paz. Sin risas de las amigas de Joy, sin drama, sin actuación para las redes sociales, solo silencio y el sonido distante del tráfico de la calle de abajo. Abrí una cerveza y me paré junto a las ventanas del salón, mirando la ciudad donde había construido mi carrera y mi vida. Mañana, volvería a trabajar en la conversión de la fábrica. Los inspectores de construcción no habían encontrado nada malo, y la construcción se reanudaría según lo programado. La antigua fábrica textil se transformaría en condominios de lujo y yo pasaría al siguiente proyecto. Joy encontraría un nuevo trabajo en otra ciudad, probablemente con una carta de recomendación de alguien que sintiera lástima por ella. Chase enfrentaría cargos criminales y demandas civiles, pero tenía suficiente dinero para sobrevivir a las batallas legales. Ambos se recuperarían eventualmente y probablemente se convencerían de que eran las verdaderas víctimas en esta historia. No me importaba. Por primera vez en años, estaba exactamente donde quería estar. Solo en mi apartamento sin nadie para quien actuar, nadie con quien fingir, nadie a quien decepcionar. El vídeo que había comenzado todo todavía estaba en línea en algún lugar, pero ya no importaba. La mujer que se había burlado de mí para entretenerse había ido de mi vida, y el hombre que había tratado de amenazarme estaba enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Levanté mi cerveza en un brindis silencioso a las luces del puerto y tomé un largo trago. El divorcio sería definitivo en unas pocas semanas y sería libre de construir lo que viniera después. La última carcajada, resultó, fue mía. Y no la iba a compartir con nadie.